Eh, Vamos continuando con la capacitación. Vamos a ver, aquí nos quedamos, ¿no? Bien, entonces estábamos hablando pues de la importancia de la higiene ocupacional, dónde se desarrolla, cómo uno tiene que anticiparse a evaluar estos tipos de puestos, etcétera, ¿no? Y más que todo en evaluar los agentes. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la gestión preventiva, gestión curativa, etcétera, en relación a medicina en el trabajo, ¿no? Primero siempre va a haber una etapa de exposición a los agentes, ¿no? La toxicidad, uno tiene que evaluar siempre la toxicidad del agente, el tiempo de exposición, la concentración o nivel de la gente en el ambiente, la susceptibilidad personal. Cada persona es diferente, ¿no? Una persona le puede irritar estar 30 minutos oliendo alcohol, a otra persona no le puede irritar estar oliendo 30 minutos el alcohol, ¿no? Cada persona siempre va a ser diferente y eso es un punto que siempre tenemos que considerar, ¿ok? Ahora, también existe la etapa preclínica, ¿no? Que nos habla un poco más de cambios fisiológicos, ¿no? Hay cambios reversibles, hay cambios irreversibles, ¿no? Hay de repente algunos agentes que pueden ocasionar algún tipo de daño significativo en el trabajador. Para eso nosotros tenemos que hacer la vigilancia del trabajador expuesto, ¿no? Tenemos que ver en qué periodo se desarrolla una etapa de sintomatológica, ¿no? De signos, síntomas, etcétera. De ahí hablamos de la gestión curativa, ¿no? La etapa clínica. Ahí, obviamente, en la vamos a comenzar a evaluar, a hacer la vigilancia, pero antes de que se inicien los síntomas, ¿no? Pero en la etapa clínica ya se van a comenzar a iniciar los síntomas. ¿No? Ya vamos a ver signos, síntomas, estos van a ser reversibles y también van a haber algún cierre de casos, ¿no? Por ejemplo, puede ser en un trabajador, puede ser en varios trabajadores, de repente hay curación, de repente se hace una enfermedad crónica, puede llegar hasta la muerte, etcétera, ¿no? Todo eso, la etapa preclínica y clínica se va a desarrollar, en esa etapa se van a generar, pues, programas de vigilancia de salud, ¿no? Vamos a tener que hacer unos programas de capacitaciones, de intervenciones, de monitoreo, ¿no? Y de repente ver, pues, cómo se ayuda mucho al trabajador, ¿no? Para evitar que, pues, quede algún tipo de enfermedad, ¿no? Eh, la generación de enfermedades profesionales en el campo, ¿no? Todo esto se va a disparar. Hablamos de esto de aquí, de la importancia de los monitores de higiene ocupacional, porque, o sea, una enfermedad ocupacional no se va a desencadenar de la noche a la mañana, ¿no? Eso demora años, de uno, otro y otro y otro, va a demorar años. Entonces, uno siempre tiene que estar ahí, ¿no? Vigilando, cumpliendo con los programas de medicina ocupacional, haciendo los monitoreos, eso es clave, ¿no? Hacer los monitoreos. Ahora, los monitoreos, ya ustedes como saben, ya son especialistas en el campo, saben ya las técnicas de hacer el monitoreo, ¿no? ¿Qué es lo que conviene? No solamente se trata de evaluar el lugar de trabajo, también yo tengo que evaluar qué es lo que percibe mi trabajador, mi compañero, ¿no? Porque es así como se hace un buen monitoreo, ¿no? Ahora, importante que debe existir un manejo conjunto entre las áreas de ingeniería y salud en el trabajo. Eso siempre, ¿no? Encaminado a evitar enfermedades ocupacionales mediante la identificación, evaluación, estudio, la prevención, eliminación o minimización del riesgo generado por los agentes que se encuentren en el ambiente de trabajo, ¿no? Eso es súper importante, no nos podemos olvidar por nada del mundo, ¿ok? Posteriormente, también es importante que nosotros hablemos de cómo se ha logrado esta evolución de la higiene ocupacional, pues, ¿no? ¿Desde dónde viene? ¿Cuándo nosotros tenemos ya de que se tiene que hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde? Ya, como les decía, ustedes, como ya son los especialistas, solamente estamos recordando, ¿no? Es importante que ustedes también sepan que en 1964 pues se dio un decreto supremo, ¿no? Con su reglamento de seguridad industrial. Ahí es como que nace, ¿no? Después en 1965 apareció otro decreto supremo con su reglamento que nos habla la apertura y control sanitario de plantas industriales. Después, en 1997, se abrió otro adicional que nos habla de la ley 29842, la Ley General de Salud, ¿no? Que vela siempre por el bienestar de todas las personas. Esto también es clave.
En 2005, miren cómo ha ido avanzando, ¿no? Y cómo nos encontramos hoy por hoy. En el 2005, el Decreto Supremo 015-2005 SA, pues aprueba el reglamento sobre los valores permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. Nos habla también en el 2008 de la resolución ministerial 480. Esta resolución ministerial es conocidísima, pues, ¿no? Nos habla de la norma técnica que establece las enfermedades profesionales para empresas de alto riesgo, ¿no? Nos dice, pues, cuál es el listado, en qué sector se da este tipo de enfermedad, etcétera. Es como una lista, ¿no? De enfermedades. En el 2008 también salió la resolución ministerial 375-2008-TR, que nos habla pues de la norma básica de ergonomía y que nos da bastantes parámetros en relación pues de a cuánto las posturas ergonómicas, cuánto nosotros debemos que manipular el peso, etcétera, ¿no? Cuántos deluxes corresponden en el sector minería, en el sector administrativo, en oficinas, en almacenes, etcétera, ¿no? Súper importante, la verdad. Después, en el 2011, hablamos pues de la ley 29783 y su reglamento, ¿no? Y algunas modificatorias que se han dado en el transcurso de los años. 2013 hablamos de la resolución ministerial 111, el reglamento de la seguridad y salud en el trabajo, electricidad, que también hace unas anotaciones, ¿no? En referencia al tema de higiene ocupacional. Y en el 2016, pues lo que salió, ¿no? Justo lo que casi la mayoría de nosotros estamos, ¿no? El tema del Decreto Supremo 024-2016 de energía y minería, ¿no? Entonces, habla aquí súper, súper, súper detallado, te dice, ¿no? Que tienes que hacer tus monitoreos de higiene ocupacional, que es importante, porque todos tus trabajadores están expuestos a sustancias también, ¿no? A agentes, ¿no? Entonces, pues, físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, etcétera, ¿no? Entonces, donde más se desarrollan y donde más se ha visto la gravedad de enfermedades ocupacionales, por no controlar bien estos agentes, por no estudiar qué tanto daño pueden hacer a la persona, por no identificarlos sobre todo, porque si yo no evalúo, no sé si está ahí en el ambiente o no, ¿verdad? Entonces se desencadenan enfermedades ocupacionales, pues llegando en el sector minería es mucho más peligroso porque puede pues afectar directamente al pulmón, la neumoconiosis, entre otras sustancias que existen, ¿no? Entonces, es por eso la suma importancia de realizar los monitoreos de higiene ocupacional. Ahora, cuando nosotros hablamos de agentes ocupacionales, pues hablamos que estos agentes de trabajo, que estos agentes van a estar en el ambiente de trabajo, que por sus propiedades pueden aumentar la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso para la salud, ¿no? Tenemos, dijimos, iluminación, ruido, vibración, radiación y temperaturas extremas. En relación a temperaturas extremas, pues podemos tener tanto mucho calor, tanto mucho frío, ¿no? Más o menos son algunos, ¿no? Algunos que son porque también existen mucho más, humedad, entre otros, ¿ok? Entonces, hablamos de clasificaciones de los agentes ocupacionales, físicos, vibraciones, ruido, calor. Químicos, gases, vapores, polvo, neblina, humos, ¿no? Biológicos, bacterias, hongos, insectos, virus, etcétera. Disergonómicos, posturas forzadas, movimiento repetitivos, levantamiento de cargas o manipulación manual de cargas. El tema psicosocial, la carga de trabajo, la organización del tiempo en el trabajo, las características de la organización, ¿no? Se hace todo un estudio de cada cosa, ¿no? De cada gente, ¿no? Y vamos viendo qué es lo que nosotros podemos eliminar así, en una, pero no siempre se puede eliminar. Por ejemplo, ¿no? Yo les cuento, hace mucho tiempo en una empresa había una extractora de polvo, bien grande esta extractora, y hacía demasiado ruido, ya varios trabajadores se habían quejado de que en el turno les molestaba demasiado, de que en cierta hora ellos sentían que incrementaba el ruido, ¿no? Utilizamos ahí, hicieron unos monitoreos de higiene, etcétera, de ruido sobre todo, y vibración. Y sí, pues, ¿no? Los decibeles que marcaban eran abismales,
y justo estaba mal situado, entonces tenían que mover toda esa maquinaria a otro lugar, no había dónde. Entonces, una opción que nos dio ahí el higienista, encapsulen la máquina, dijo, ¿no? Obviamente que si hay presupuesto, se puede hacer, pero si es que no hay, hay otras medidas que también nos recomendaron, ¿no? Entonces, siempre es bueno ver eso de ahí. De ahí también, por ejemplo, en agentes físicos, vamos a tener vibraciones, ruidos, estrés térmico, iluminación, radiaciones, ¿no? Esos son los más conocidos. Químicos, gases, vapores, polvo, neblina, humo. Aquellos puestos de soldadures, ¿no? Aquellos puestos que están, pues, todo el día soldando esa máquina, la moladora, todas esas cositas, nos botan un gas, un vapor, no un gas, ¿no? Tenemos que tener bastante cuidado. De repente, estamos haciendo demasiado trabajo en una construcción, de repente estamos en tajo abierto, ¿no? El mismo componente del sector minería, del sector construcción, puede pues elevar mini partículas de polvo y eso también nosotros lo podemos inhalar y también nos puede hacer algún tipo de daño, ¿no? Más aún cuando trabajamos en sectores de alto riesgo, no siempre puede ser polvo, quizás es otro tipo de sustancia y este puede afectar a la salud, ¿no? Ustedes ya lo saben como expertos. Ahora, el tema biológico también, ¿no? Virus, bacterias, hongos, parásitos, no solamente en el año de las pandemias, eso se notó un poco más, ¿no? ¿Qué tanto podría afectar el tema biológico en una persona, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con ello, ¿ya? No solamente vamos a esperar que venga otra pandemia para decir, ah, no, sí, esto me va a hacer mal. No, esto también puede estar en cualquier lugar. ¿Dónde? De repente, no sé, pues, al momento de que vas a alimentarte de repente no te lavaste las manos, tus manos están sucias. Puede haber, puede haber virus, bacterias ahí en tus manitos que no te lavaste, coges con la mano, comes, ya te expusiste, ¿no? Obviamente que hay que tener mucho cuidado porque siempre están las medidas preventivas, lavado de manos. Desde la pandemia ya nosotros sabemos que tenemos que lavarnos las manos sí o sí. Esto ya es sagrado, no nos podemos olvidar, ¿no? Pero igual cuando ustedes hagan algún tipo de procedimiento, de repente A o B, no sé, tengan que brindar primeros auxilios a una persona, hacer una limpieza o algo, usen su guantecito siempre, ¿ya? Siempre cuídense. En el tema disergonómico, donde vayamos, va a haber el tema disergonómico. Que estoy sentada, estoy dispuesta, postura estática. Que estoy parada, lo mismo. Que hago manipulación, que no hago manipulación, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Para ello yo tengo que realizar este, capacitaciones, yo tengo que ver cómo yo puedo prevenir, ¿no? Algún tipo de lesión, sobre todo ergonómica, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en la imagen cuando hace manipulación, cuando está todo el día sentada, cuando está todo el día parado. Siempre vamos a estar expuestos a estos agentes. Aquí el tema está, ¿qué hago yo para disminuir ese tipo de exposición? No, en tema de ergonómico siempre hablamos bien de una buena técnica de manipulación de carga, siempre hablamos bien de las pausas activas también, ¿no? Existen muchas otras, pero esas son una de las más conocidas, ¿no? Para nosotros poder disminuir, para nosotros poder evitar que se desarrolle algún tipo de enfermedad. Ahora, para ello nosotros tenemos que también preguntarnos, ¿no? ¿Qué puede causar los agentes ocupacionales? Por ejemplo, vamos a tener los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, ¿no? En los físicos, la sordera, ceguera, mucho ruido. ¿Qué va a pasar si yo me pongo a mucho ruido y no me cuido? Voy a quedarme sordo. Igual, todo el día voy a estar soldando. No me voy a proteger los ojos. También, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Puedo quedarme hasta ciego, ¿no? Síndrome de Raynaud, cáncer, sí, de todas maneras. Agentes químicos, ¿qué es lo que sucede? Enfermedades en el hígado, en la piel, respiratorias, cáncer, etcétera, ¿no? En biológicos,
picaduras, mordeduras, fiebre amarilla, hepatitis, ¿no? Aquí en los biológicos va a depender a dónde tú te expongas, ¿no? Por ejemplo, si una persona está trabajando en un hospital, obviamente se va a exponer a miles de enfermedades, ¿no? En el ambiente nomás, uff, ahí hay virus, bacterias, microorganismos, etcétera, ¿no? Pero nuestro tipo de trabajo quizás no nos expone a eso, pero sí de repente cuando estamos alimentándonos, ¿no? Vamos al concesionario, quizás eh, hicimos algo que no se debió con nuestra mano sucia, comenzamos a alimentarnos, ¿qué es lo que sucede? Puede pasar ese problema, ¿no? Riesgo biológico. En el tema disergonómico, tenemos el tema de las lesiones osteomusculares. Esto es clásico, chicos, esto es clásico, ¿no? Siempre nosotros, como estamos expuestos al tema, al tema disergonómico, siempre se van a ver contracturas musculares, pero aquí el detalle es que no se desencadene con el pasar de todos estos años algún tipo de enfermedad ocupacional, ¿no? ¿Qué es lo que más pasa? Personal administrativo, sí o sí, que no hace, que no tiene una buena postura frente a su ordenador, frente a su computadora, puede desarrollar un síndrome del túnel carpiano, ¿no? Todo el nervio mediano se inflama y me va a comenzar a doler estos tres deditos sobre todo. Y ahí con el tiempo, ¿quiénes? Los que hacen movimientos repetitivos, los que están tecleando mal, ¿no? Esas personas, ¿ok? Tendinitis también, lumbalgia también, la parte de atrás, que aquella persona que se agacha mal, que hace mal la manipulación de carga, también se expone a ello. En temas psicosociales, todos nosotros vamos a estar expuestos de repente a mucha demanda de trabajo, a jornadas laboral, de repente, a veces cuando no nos programamos, nos tenemos que quedar un poquito más de tiempo, quizás, ¿no? Para terminar eso. Pero ya, si nosotros sabemos que siempre fin de mes se hace cierres, tenemos pues que prevenir eso, ¿no? Ah, ok, en la semana, como yo sé que fin de mes siempre tengo que hacer cierre, en la semana me voy a poner de meta terminar mis informes para que el cierre sea más fácil en el fin de mes, ¿no? Entonces, hay maneras de nosotros poder controlar eso, ¿no? O sea, que en nuestro organismo se desencadene algún tipo de malestar, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que saber lidiar con los problemas, tenemos que saber organizarnos sobre todo, ¿no? Eh, por ejemplo, porque si no sabemos organizarnos bien, siempre nos vamos a estresar. Que te mandan a hacer una tarea, ay, que no me explicaron cómo, ahora cómo voy a hacer, te preocupas, hay que saber preguntar también, ¿no? Porque si yo no me preocupo, me comienzo a estresar. Cuando te estresas, ¿qué pasa? Se eleva el cortisol. Cuando se eleva el cortisol, hace que tú entres en un estado de alerta. Y no siempre puedes estar en un estado de alerta, porque el cortisol daña, involucra que sustancias en tu hígado se disparen esos valores. Y con el tiempo, puedes encadenar enfermedades crónicas tanto hipertensión arterial, tanto la diabetes mellitus también. Entonces, obviamente eso es lo que pasa internamente con nuestro organismo, pero nosotros tenemos que estar preparados ante ellos para evitar cualquier tipo de enfermedad que se pueda generar más adelante, ¿no? Ahora, ustedes como expertos ya en la materia saben, ¿no? La jerarquía de controles, saben que todos nosotros siempre lo que buscamos, ¿qué es? La eliminación de ese agente, ¿no? Si hay ruido, lo que se quiere es eliminar el ruido, pero a veces como no se puede eliminar, existen otros tipos de controles. Por ejemplo, disculpen, por ejemplo, ¿no? En el tema de la eliminación, eliminamos el peligro físicamente. Sustitución, reemplazar el peligro. Controles de ingeniería, aislar a las personas del peligro. Controles administrativos, cambiar el modo de trabajo de las personas. La última jerarquía de control son los EPPs. Eso es lo último, la última medida que tomamos, ¿no? Y hacemos referencia, pues, a la protección del trabajador con el equipo de protección personal. Los famosos tapones auditivos, los lentes protectores, los respiradores, el casco, etcétera, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en el COVID, ¿qué es lo que nosotros vimos? Estábamos expuestos casi todos nosotros a esa gente, a ese virus, ¿no? A ese agente biológico, que ese es el virus. Entonces, ¿cómo comenzamos? Con los respiradores, con el famoso mameluco, ¿no? Con todos esos EPPs para poder controlar y evitar que uno se contagie. Así poco a poco se va avanzando, ¿no? Pero siempre, lo primero que siempre te van a recomendar es eliminación. Pero si no se puede, vas bajando, ¿no? Jerarquía de controles, vas bajando y la último ya que queda son los EPPs. ¿Cuáles son los equipos y métodos de monitoreo? Ustedes ya lo conocen ya. Tenemos, por ejemplo, para estrés térmico, medición de la percepción de temperatura del trabajador. Métodos de equipos, multiparámetro, metodología, todo lo que ustedes ven ahí, ¿no? Para la iluminación, también tenemos medición con 3 tipos de iluminación, natural, fluorescente y sólido. Equipos tenemos el luxómetro o el multiparámetro. Existen muchos, ¿no? Algunos con certificación ISO, metodología ISO, etcétera, ¿no? Dosimetría de partículas respirables, ¿no? Evaluación del material particulado percibido por los trabajadores, equipos, las bombas de succión, calibrado, y ustedes lo manejan, ¿no? Sonometría, etcétera. También tenemos la dosimetría de ruido, la evaluación ergonómica, la evaluación psicosocial, ¿no? eh, Todos esos equipos, todas esas técnicas nos van a ayudar pues a determinar, a hacer un buen monitoreo, ¿no? Como yo les decía, un buen monitoreo se hace cuando no solamente mides el ambiente, también mides lo que percibe la persona. Se hace cuando se hace un buen monitoreo. ¿Cuáles son los tipos de monitoreo? Tenemos la directa, que es en el propio puesto, y la indirecta, toma de muestra para analizar en el laboratorio, ¿no? ¿Cuánto demora hacer cada monitoreo? Ustedes ya saben, pero ustedes ya con la práctica van a saber cuánto es un tiempo estimado, ¿no? Hay algunas que son monitoreos puntuales, que te habla pues de iluminación, humedad, factores ergonómicos, psicosociales, y también tenemos toda la jornada laboral, sobre todo ruido, porque tienen que conectar una maquinita, etcétera, ¿no? Durante toda la jornada, demora, material particulado, entre otros, ¿no? Muy importante tener en cuenta lo siguiente, eso es justo lo que yo les decía, ¿no? Un buen monitoreo se hace si tienes en cuenta esto. Hay que enfocarse en la percepción del trabajador y no solo en el ambiente de trabajo. Por ejemplo, en ruido usar un dosímetro y no solamente un sonómetro. ¿No? El sonómetro, ahí lo tienes, en la mano derecha. El dosímetro, ahí lo tienes, en la mano izquierda. ¿Qué? ¿Cuál es el ruido que hay ahí en el ambiente de trabajo? Y otra medida, ¿qué es lo que percibe el trabajador? Eso es súper importante. Yo he visto que varios colegas hacen diferentes tipos de monitoreo, ¿no? Pero este es uno de los más recomendados. Si tú de verdad quieres ayudar a la persona que está ahí, así se debería hacer, ¿ya? Entonces, ahora, tienes que tener en cuenta, pues, que esto va a depender del tipo de monitoreo que realices, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar ejemplos nada más, porque ustedes ya esto lo manejan al derecho y al revés, ¿no? Para hacer un recordáis. Ya, entonces, en el tema ergonómico, por ejemplo, tenemos que ver el tema de ángulos, ¿no? ¿Cuánto flexiona? ¿Qué método vas a utilizar? ¿Cómo está? ¿Cómo está la espalda? ¿Cómo está el codo? Varios, ¿no? Siempre en nuestros monitoreos, por ejemplo, que nosotros hacemos, pues, ¿no? Los factores de riesgo ergonómicos, la norma legal, cómo debería ser, si cumple, no cumple, cuál de las áreas cumple, cuál de las áreas no cumple, ¿no? Entonces, así es como nosotros tenemos que hacer en nuestros informes, ¿no? Por ejemplo, en manipulación manual de cargas y movimientos repetitivos, mira lo que nosotros hicimos, ¿no? Estuvimos utilizando uno de los métodos en una empresa que hace productos de alimentos. Ahí, por ejemplo, lo que nosotros medimos, ¿no? El ángulo, ¿cuánto es el ángulo cuando se agacha? ¿Está haciendo una buena manipulación de carga? ¿No está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Como aquí miren la espalda, miren aquí este ángulo, o sea, todo se mide, ¿no? No solamente eso, de repente si el señor maneja algún tipo de carrito, ¿no? Se ve la fuerza de tracción que hay, o sea, hay varias cosas que evaluar en un monitoreo ergonómico, dependiendo del tipo de puesto, pues, del trabajador, ¿no? Para que ustedes tengan en consideración.
Aquí, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía, una máquina extractora de polvo. Teníamos ese problema con esta máquina extractora de polvo, una máquina que hacía demasiado ruido. Te acercabas y vibraba, ¿no? Es clásico, clásico de las máquinas, ¿no? Uno se acerca y pues las máquinas, toda máquina que genera ruido, pues también va a ser vibración, ¿no? Va a generar vibración en su mayoría, ¿no? Ahí tendríamos pues el equipito, nosotros estuvimos ahí midiendo cuántos decibeles, ¿no? Obviamente aquí se hizo todo un tema porque esta máquina en un cierto horario se disparaba los decibeles, ¿no? Parece que como que se sobrecalentaba o algo y hacía en la madrugada en un cierto horario hacía bastante ruido, un ruido muy fuerte. Entonces eso también se tuvo que ver, nos habló se mandó a hacer, nosotros hicimos como tipo un reporte preliminar. De ahí vino el especialista, que es el ingeniero de higiene ocupacional, le hizo toda la metodología, hizo toda la evaluación, los turnos, todo. Todo como se debe hacer. Y pues al final nos dijeron que no sé si se podía trasladar esa área a otro lugar porque ya era demasiado, ¿no? Nos dio varias alternativas. Ya ahí hablando con la gerencia, pues se tomó la mejor, siempre la mejor, la que no afecte tanto a la empresa, la que no afecte definitivamente al trabajador, también es súper importante, ¿no? Y bueno, así de esa manera tratamos de solucionarlo, ¿no? Acá les hago recordar, ¿no? ¿Se acuerdan del luxómetro? Aquí está, miren. Un luxómetro que también utilizábamos para hacer las evaluaciones pues de la luz, ¿no? Cuánto la luz, en las oficinas sobre todo utilizábamos esto, ¿no? Ya ustedes que son especialistas ya saben cuánto te dice la normativa en sector minería, cuánto te dice la normativa en el almacén, en la oficina donde te encuentras, cuánto de luxes tiene que tener, ¿no? Ya ustedes como especialistas saben por qué camino, por qué metodología tienen que realizar ello, ¿no? Entonces, eso ha sido todo correspondiente a monitoreos de higiene ocupacional. Yo me quedo con esto, ¿no? Con la jerarquía de controles es muy importante porque en base a eso, en base a la decisión, a las recomendaciones que nosotros demos, vamos a poder ayudar a muchas personas, ¿no? A que se desarrollen alguna enfermedad ocupacional, ¿no? Y también ayudar a la empresa, pues, ¿no? El trabajador está ok, no tiene malestar, trabaja tranquilo, no se enferma, no presenta descansos médicos. Por consecuente, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener mayor ingresos, la empresa va a crecer, la empresa va a tener mayor producción, no va a tener ausencia de personal, etcétera, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque siempre en las empresas se quiere una buena producción y también que se quiere cuidar a nuestro trabajador, a nuestro compañero, al colaborador, ¿no? Si nosotros llegamos a un equilibrio de esa manera, pues no vamos a tener problemas y no vamos a tener más adelante juicios, ¿no? Demandas, ¿no? Porque sobre todo se da por ello, ¿no? Me quedo con esta parte que es súper importante, la jerarquía de controles, y también me quedo con esta parte de acá, ¿no? Vamos a ver. Con esta parte de la higiene ocupacional, ¿no? ¿Qué tan importante? Yo les digo, y por la experiencia que también todos los años que tenemos, hoy por hoy es donde más importancia le están dando a la higiene ocupacional. Ya del sector minería, bueno, sus estándares son muy altos, siempre le han dado importancia, ¿no? Pero ya en general, hablando de todo el tipo de empresas que existen hoy por hoy, pues ahora sí, ¿no? Ya con la norma que nos apoya, ya se pueden hacer mucho más cosas para evitar que el trabajador desencadene alguna enfermedad ocupacional, ¿no? Pero en base a la normativa que tenemos ahí de sustento y en base a la evaluación que realiza el ingeniero de higiene ocupacional, ¿no? Siempre, chicos, ustedes ya somos expertos, ¿no? Pero a mí me ha tocado, por ejemplo, revisar conjuntamente con el área de salud ocupacional también, revisar algunos informes de monitoreos de higiene y pues a veces hay cositas que por mejorar, ¿no? Siempre lean nuevamente esos informes, si pueden mejorar, mejórenlo, ¿no? Porque no en toda empresa va a ser la misma solución, ¿no? Ya ustedes saben, según el riesgo de la empresa, involucra mucho más cosas, ¿no? A veces hay que tomar decisiones muy fuertes dependiendo del sector de cada empresa también, ¿no? Porque puede dañar directamente la salud del trabajador
que lo puede llegar hasta incapacitar y después se vienen las demandas, ¿no? Demandas hacia la empresa, ¿no? ¿Y la empresa qué hace? Pide. A ver, el ingeniero de higiene, cómo hizo su monitoreo, qué es lo que presentó, salud ocupacional, levantó la información, no levantó, por qué no levantaste, por qué no avisaste, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí nosotros trabajamos con todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Salud ocupacional, el médico, la enfermera, el ingeniero de higiene, el ingeniero de seguridad en el trabajo, gerencia, etcétera, ¿no? Todos tenemos que trabajar conjuntamente para solucionar y evitar que el trabajador desarrolle alguna enfermedad ocupacional. Con esto también me quedo casi una parte súper importante, ¿no? Y también el tema del objetivo, ¿no? ¿Por qué es la importancia de la higiene ocupacional? ¿Qué estudia, no? ¿Cuál es su objetivo fundamental, no? Ahí está, la prevención de enfermedades ocupacionales. No, ya ustedes saben, ¿no? Si logramos que un trabajador no desarrolle enfermedad ocupacional, pues hemos ayudado al trabajador y también a la empresa. Trabajador sano, mayor producción, no hay demandas legales, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere, ¿no? Trabajar bien en ambas partes. Ya con eso también nos quedamos, que es un tema muy importante, y eso sí nunca se olvide. Yo acá les vengo a hacer un recordatorio porque ustedes son los expertos ya en esta materia, en esta área, tienen por años, ¿no? Preparándose en este rubro. Simplemente les vengo a hacer un recordatorio. Siempre nosotros tenemos nuestras normas, ¿no? Van cambiando, van mejorando los límites permisibles de agentes químicos, etcétera, ¿no? Van modificándose con el tiempo. Entonces tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar preparados, ¿no? ¿Qué base legal nos ayuda por aquí, por allá? Porque siempre se requiere que todos nosotros nos sustentemos con la norma, ¿no? Siempre, siempre tienes que sustentar todo con la normativa. Obviamente la normativa, el criterio y la solución tienen que estar, los tres tienen que estar de la mano, ¿no? Entonces ya ustedes con el pasar de estos años ya se han curtido muy bien en este tema, ¿no? Y solamente les vengo a recordar. Ya entonces, esto ha sido todo por hoy correspondiente al tema de higiene ocupacional, ¿no? Todo lo que existe dentro, no solamente ustedes como ingenieros ocupacionales, su evaluación que hacen, sino cómo se involucra el área de salud, ¿no? El desarrollo de una enfermedad, el antes, el después, en el camino, cómo se tiene que gestionar, es súper importante, cómo ha ido avanzando, cuáles son esta clasificación de agentes ocupacionales, ustedes ya lo saben de memoria, aquí haciendo un recordar y nada más, chicos. Entonces, esto, ¿no? Esto nos llevamos, esto ha sido también todo por el día de hoy, y pues cualquier cosita, vamos a estar en comunicación, ¿ya? Entonces, esta es la capacitación del día de hoy y vamos a estar en comunicación. Recuerden que se les va a mandar el link del examen ahorita para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿no? Lo desarrollan, automáticamente va a salir la nota, son 5 preguntitas, está más o menos difícil, pero ustedes como son ya unos expertos lo van a hacer recontra bien. Entonces, cualquier cosita estamos en comunicación. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta luego. Chao, chao.